Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez quiero compartir con ustedes el tema de Génesis 11, la Torre de Babel, de una manera un poco diferente. En esta oportunidad quiero usar un software bíblico. Hay varios software bíblicos. Yo uso dos. Y uno de esos es el Logos Bible Software o software bíblico Logos. Yo uso otro que me parece muy amistoso, del que hablaré en otra oportunidad. Tiene sus ventajas, pero este es el que voy a usar ahora. ¿Por qué? Porque este video es en español y hay una gran ventaja en este software, que todos los recursos que tú logras adquirir en este software bíblico Logos los puedes leer en tu idioma natal. Me refiero a el idioma donde, bueno, con el que creciste, ¿no? Ya sea español, portugués, italiano, francés, alemán, coreano, chino, japonés, lo que fuere. Muy bien, lo que quiero hacer ahora es repasar los primeros versículos de Génesis 11 en la serie, una mirada al principio de todo el Génesis. Y estamos con la Torre de Babel. Y con este capítulo estaré terminando esta serie de 11 capítulos que estuvimos viendo, más de 11 videos, claro, referentes al origen, los orígenes de la raza humana y de todas las cosas que hoy podemos ver como seres humanos. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Tengo abierta en mi pantalla una plantilla, el estudio bíblico. Así se llama en Logos, el estudio bíblico. Y lo que me aparece es a la mano izquierda de la pantalla los comentarios bíblicos que tengo a disposición para poder comparar mi estudio de palabras, mi estudio de frases, con lo que dicen otros comentarios, de preferencia comentarios exegéticos. ¿Está bien? Bueno, sin antes recordarte que te puedes suscribir al canal, puedes compartir este link y aprender. Y quiero enseñarte ahora la manera como yo usualmente estudio la Biblia antes de grabar algún video, algún tema de la Biblia. Reviso el contexto histórico, el contexto literario, hago estudio de palabras clave, reviso lo que dicen algunos comentarios referentes al justamente al contexto geográfico del antiguo cercano oriente, si es que hablamos de Génesis 11, cómo se parece esta historia a las historias sumerias, acadias o babilonias de tiempos lejanos, ¿no? Y luego trato de mirar, a veces, no siempre, pero trato de mirar cómo aparece este versículo en otras partes de la Biblia, o quizás en el Nuevo Testamento también, cómo se lo menciona. Con lo dicho, entonces, quiero que me acompañes en Génesis 11, versículo 1. Y bueno, antes de leer el versículo que está acá con la nueva versión internacional, y estaré revisando esta, la Biblia de las Américas, que es esta, que es una traducción bastante formal, palabra por palabra. La nueva versión internacional es una traducción más dinámica, apuntando al sentido del texto, no palabra por palabra. Tengo aquí el texto hebreo también y tengo una versión en inglés de Net Bible, de New English Translation Bible, que tiene muchos pie de página, muchas notas, es muy completa de estudio, es excelente para el estudio. Bueno, tengo ahí en el centro mi texto bíblico. Debes tener tu texto bíblico, tu pasaje bíblico. Te aconsejo que mires el texto bíblico cuando vayas a hacer un estudio, un sermón, un tema para un grupo pequeño, lo que fuere, que mires el texto en 3 o 4 versiones diferentes de tu idioma, en este caso el español, por así decir. Mira cómo se traduce en 4 textos o en 4 versiones diferentes el texto que quieres tú compartir. La diferencia de traducciones te ayuda a mirar esos matices del texto bíblico sacados del original. ¿Está bien? Debajo acá, en esta parte, de la mitad para abajo, tengo un comentario bíblico abierto. En inglés tengo acá el comentario, déjame ver acá. Ahí está el comentario del contexto cultural de la Biblia Antiguo Testamento, ¿ok? Que me hablará acerca de eh, la relación de la Biblia, las historias bíblicas y la historia de ese tiempo, ¿no es cierto? La arqueología también, ¿por qué no? Tengo también otro comentario bíblico acá y el traductor que enseguida lo voy a usar, lo voy a esconder en este momento. Y tengo un léxico en español que se llama el Diccionario de Idiomas Bíblicos, Hebreo, Antiguo Testamento, DIB Hebreo. ¿Qué más tengo por acá? Tengo también el léxico, buscando otras palabras, estaba ya buscando otras palabras. Y a la derecha tengo acá la información.
Cuando yo hago un clic en una palabra, ya sea en español, en inglés, en el idioma nativo, yo puedo hacer una búsqueda profunda de esa palabra. Por ejemplo, si yo hago clic en encontró en mi información, me doy cuenta que la palabra que se está usando para traducir encontró es matzah. Matzah. Aquí yo encuentro muchas versiones en inglés y en español que tengo para buscar, revisar. Aquí me aparece ya la manera como se traducen algunas versiones como la NBI, Nueva Versión Internacional, encontró, encontraron, RBA, they came upon es la New Revised Standard Version en inglés, la Biblia de las Américas, hallaron, mira, los matices se notan acá, ¿no? Muy bien, aquí está incluso en la Septuaginta, Euron. Y bueno, si yo quiero hacer búsqueda de esta palabra en un léxico en español, que es más asequible en este caso, aquí está la sugerencia, el léxico que tengo por defecto para que se abra rápido y yo vea qué significa matzah. Yo hago un clic y encuentro acá una descripción, una definición más completa, ¿no? Que es matzah. Aquí está la transliteración. Aquí uno lee matzah, pero debe entender que es matzah por los puntos que hay acá. Y dice que significa descubrir, encontrar, conocer la ubicación del objeto. Entonces, te das cuenta que este software y otros también, esta en especial, tiene muchas herramientas al alcance del que va a estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que pueda hacer un estudio profundo, consistente y pueda enseñar a la iglesia, al grupo de personas, de acuerdo a lo que está escrito y al contexto en el que aparecen ciertos pasajes, ciertas historias. Es decir, hay mucho para trabajar acá. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar con la lectura de la Biblia. Muy bien, leamos el texto bíblico entonces. Dice el verso 1 y 2 lo siguiente, de Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Esa es la versión, nueva versión internacional. Déjame leer la Biblia de las Américas. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Notas una diferencia? Que en la LBLA, la Biblia de las Américas, no aparece una palabra que sí aparece en la nueva versión. Solamente comienza con toda la tierra hablaba. Pero mira cómo aparece acá. En ese entonces, dando algo así como un punto de partida de tiempo para dar certeza de que esta historia no es una epopeya, no es un cuento, no es una fábula. Ahora, voy a hacer uso, y de paso, ¿de dónde aparece esta, de dónde se traduce esta palabra en ese entonces, en ese tiempo? Vamos al hebreo, y aquí encontramos un vayictol, un verbo, es el verbo ser estar, vayehi, que estoy marcando acá con mi cursor, vayehi se puede traducir, no podría traducirse si no hace falta, pero creo que en ese caso sí. Se puede traducir eh, érase, ¿no? Y sucedió que, ¿no? Y fue, es el verbo ser estar en pasado. Está bien, es un vayictor y acá vamos viendo Kol Haaretz, toda la tierra, ¿no? Y lo que se estaba hablando ahí en las traducciones en español. ¿Qué dice en inglés? Mira, dice también se ha omitido este vallejí, ¿no? Hubo, pero más o menos se lee, toda la tierra tenía, ¿no?, un lenguaje común y un vocabulario común. Ahora esta traducción me da un lenguaje más actual, vocabulario, lenguaje. Mira cómo traduce la Biblia de las Américas. Misma lengua, mismas palabras, ¿no? Muy formal. A lo que está escrito en el hebreo se traduce palabras, lengua. ¿Y cómo traduce la NBI? En ese tiempo, en ese entonces se hablaba un solo, no dice lengua, dice idioma. Un solo idioma que equivale a lengua en toda la tierra, ¿no? No se habla de vocabulario, es cierto, pero se da el sentido del texto. Se hablaba un solo idioma. ¿Cuál idioma? ¿Qué idioma se hablaba en el principio, luego del diluvio? No se sabe. Pero había un solo idioma. ¿Está bien?
Muy bien, ahora vamos a ir con la ayuda de los comentarios a descubrir un poco acá de la importancia de esta apertura de la historia en ese entonces. Y voy a hacer uso acá del Handbook of Genesis, es un lindo comentario que aquí está. El comentario es VSH, Génesis, ¿ok? Podríamos rápidamente mostrar el título del comentario es Manual, A Handbook of Genesis, on Genesis, un manual de Génesis. Y lo que se procura en este comentario es ofrecer las posibles traducciones y las razones por las cuales se traduce o deberá traducirse de cierta forma o de otra forma. Solo eso, ¿no? Trata de ser muy imparcial este comentario. Yo no leo inglés, digamos. Voy a hacer uso, mira, de esta pestañita que traduce, que traduce al idioma que yo quiera. Aquí tenemos, mira, Aymara. ¿Cómo se lee en Aymara? Aquí está. Yo no leo Aymara, pero hay personas que leen Aymara, ¿no? Ukat hiska takanakaj, ¿ah? Kun hamsa. No sé si lo hice bien, pero hay Aymara. Yo quiero buscar, sin embargo, quiero buscar español, ¿ok? Voy a buscar y voy a volver en español. Aquí está. Entonces, ¿qué dice esta parte del comentario? Mira, está en inglés. Aquí está el traductor. Dice, los versículos 1 y 2 proporcionan el trasfondo de la historia. En las lenguas que exigen que se nombre primero el lugar, puede ser necesario intercambiar los versículos 1 y 2, ¿no? ¿Y cómo se intercambia? Podría intercambiarse, mira. Y toda la tierra, ahora traduce, y era, ¿no? Ahí está el Vallejí, y era, que funciona aquí como un abridor de historia. ¿Ok? Y aquí menciona este comentario que algunas traducciones en inglés le dan el matiz de fábula a esta historia, con algunas frases conocidas de las fábulas. Érase una vez. ¿Ah? En inglés, once upon a time, ¿no? Érase una vez una persona, érase una vez un pueblo que hablaba un idioma. Con esta traducción del Vallejí a érase una vez, se trata de minimizar la historia o reducirla a una fábula, a un cuento, como si no fuera verdad. Entonces, esa no es una buena traducción. No es bueno traducir o usar esa frase érase una vez, pero esta versión REV lo ha revisado a there was a time when, es decir, hubo un tiempo, ¿cuándo? ¿Ah? Y cuando hablamos de tiempo, estamos fijando esta historia en un tiempo de la historia, lo que significa, valga la redundancia, lo que significaría de que esta historia es real, sucedió en un punto cronológico, en un punto de la historia. ¿Está bien? Entonces, esa es una buena traducción. Por eso acá la NBI es buena. Dice, en ese entonces, en ese tiempo. ¿Ah? Hubo un tiempo cuando eso sucedió. Muy bien, voy a hacer uso ahora de este comentario que está en español, que es el contexto cultural. ¿Ok? ¿Y qué dice este comentario del contexto cultural acerca de mi versículo, de mi pasaje que estoy leyendo? Mira, estamos mostrando cómo estudiar la Biblia a profundidad con este software Logos. Bien, hay historias, dice este comentario, del antiguo Cercano Oriente que se parecen a la historia de la Torre de Babel en la Biblia. Dice acá, el relato de un tiempo en el que toda la humanidad hablaba una sola lengua es preservado en Sumerio, en la épica titulada, ¿qué cosa? En Mercar y el Señor de Arata, ¿no? ¿Y qué dice esa historia? Lo que está marcado en verde dice, todo el universo al unísono habla a Enlil, un dios, ¿no? En una sola lengua, ¿no? Entonces había la idea, sí, la percepción de estos señores sumerios, una nación, una, sí, un reino bastante antiguo, hablamos de quizás 2, 3 milenios antes de Cristo, los sumerios, luego están los acadios, luego están los babilonios, esas generaciones pasadas, está bien, con mucha historia, tienen registrado el tiempo cuando se hablaba una sola lengua, un solo idioma. Eso también es importante para mí. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que esta historia, de acuerdo a la arqueología, es correcta, es cierta, es veraz, es veraz. ¿Dónde queda Sinar? Ya leímos ahí Sinar, ¿no es cierto? Mira, la región de Sinar. ¿Y qué es Sinar? ¿Dónde queda Sinar
Este comentario me dice, es designación bíblica para la región baja de la cuenca del Tigris y el Éufrates. Equivale a Sumer, ¿no? Hay otros comentarios que me van a decir algo más. Voy a quitar esto. Mira, voy a hacer algo acá. Voy a marcar Sinar en mi Biblia. Voy a ir acá a información y quiero saber Sinar. ¿Qué más me dice este léxico? ¿Dónde queda? Y este léxico, el diccionario de idiomas bíblicos, me dice de que Sinar es una zona al sur del Irak contemporáneo. Entonces estamos en ese lugar, ¿no? El antiguo cercano oriente, ahora Irak, Irán, es esa región, esa región. Ahí es donde la gente se reúne para levantar una torre y una ciudad. Vamos a continuar ahora con la historia. Versículo 3. Un día, estoy leyendo acá, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. ¿Está bien? ¿Y qué más dijeron? Quizás un breve comentario de este versículo, dando a entender que en un principio se usaba la piedra y la mezcla para levantar ciudades, cosas grandes, construcciones grandes, pero después del diluvio se comienza a usar ladrillo, se comienza a coser, dice, ¿no? La arcilla y surgen los ladrillos. Y se usa en vez de piedra, que era más fácil, quizás más trabajoso, pero más fácil de manipular, de manejar, y el asfalto o la brea o el alquitrán como mezcla para unir esos ladrillos. ¿Y qué dice la gente? Versículo 4. Luego dijeron, construyamos, ¿no? Aquí está la palabra vana, que es edificar. Edifiquemos, construyamos una ciudad con una torre, un sigurat. ¿Tú escuchaste de los sigurats? En Egipto hay muchos sigurat, esas pirámides con una punta al centro donde se pensaba, se creía que el dios o algún dios de los cielos llegaba a bendecir a esa nación, a ese pueblo. ¿Está bien? Donde una torre que llegue hasta el cielo, lo más alto posible, en otras palabras, ¿no? Acá hay hiperbolismo. De ese modo nos haremos, dicen ellos, ¿ok? Nos haremos famosos. Bueno, en el hebreo la palabra es Shem y se traduce como un nombre, pero acá se traduce y se usa la palabra famosos. Nos haremos famosos, renombrados y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Vamos a ver cómo lo traduce este versículo la Biblia de las Américas. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad para nosotros, están hablando ellos, y una torre cuya cúspide llegue hacia los cielos, y hagámonos un nombre famoso, está en cursiva porque ha sido añadido, no hay la palabra famoso, pero para explicar mejor lo que significa el nombre en este contexto, pues se está añadiendo acá en la Biblia de las Américas la palabra famoso. Un nombre famoso, renombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Esto dice esta versión. Entonces, si recordamos un poco la historia de Noé, Génesis 9, cuando Dios abre la puerta del arca y la gente sale, los animales salen, Dios le dio una tarea a Noé y a su descendencia, esparcirse por toda la tierra, fructificarse y multiplicarse. Pero aquí encontramos en Génesis 11 lo opuesto. Se encuentra una actitud diferente al mandato divino de dispersarse y separarse. Ellos dicen, no nos separemos, para que no nos dispersen, hagámonos un nombre, seamos famosos porque vamos a hacer. ¿Y qué es lo que les va a dar fama? Esa torre alta que llega hasta los cielos, ese sigurat. Está bien para no ser dispersados. Muy bien, esto es lo que está sucediendo. Podríamos mirar en el estudio de la Biblia, yo no les dije que había acá, sí, sí les dije acá abajo, se ve un poco, aparecen las palabras importantes de mi texto bíblico. Dice palabras importantes, ¿no? Y acá, por ejemplo, está la palabra shafá, que significa labios, que sería lengua, ¿no? Es interesante esto. Hemer, que significa asfalto, brea, y vamos a ver, aparece, dice tres veces. Mira, voy a hacer un clic acá para mostrarte algo.
Y lo que me trae este recurso es traducciones, posibles matices de la palabra gemar en hebreo, que se traduce como asfalto o betún, ¿no? Y voy a ir más abajo y acá voy a encontrar un gráfico acá, ¿no? Gemar en español se traduce asfalto. ¿Y en qué tres pasajes aparece esta palabra? Aquí está. Génesis 11:3, el texto que estamos leyendo. Génesis 14:10. Dice el texto, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí. ¿Y dónde más aparece la palabra asfalto? La palabra gemar, que se traduce como asfalto, en Éxodo 2:3, en la historia de Moisés, ¿no? El texto dice, creo que tú lees acá también, pero no pudieron ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, ¿no? Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos en la orilla del Nilo. Entonces, estos recursos me están enseñando a entender mejor el texto bíblico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hablar de la Torre de Babel? La Torre de Babel. Este comentario bíblico, el Nikot, New International Commentary of the Old Testament, me dice algo referente a la torre. ¿Ok? Si yo veo, voy acá, voy a ir a la versión de la Biblia de las Américas, ¿ok? Y busco la palabra torre. Aquí voy a hacer un clic en torre, voy a mi información. Me doy cuenta que es la palabra migdal. Aquí está transliterado esta palabra en hebreo. Si no lees el hebreo, aquí está transliterado, migdal. Y sobre esta palabra migdal, el comentario comenta lo siguiente. Dice así. Voy a buscar dónde estoy acá. Esta parte. Dis. Esta es la segunda referencia a la construcción de una ciudad. La primera estaba en Génesis 4:17, cuando Caín levanta una ciudad para su hijo Enos. ¿Se acuerdan? La palabra para torre es migdal, que está relacionada con la palabra grande en hebreo que se escribe gadol. ¿Ok? Es lo que marqué acá en verde, ¿no? The word for tower is migdal, which is related to the word great, gadol. Lo importante de tener un traductor en el software es esa, que puedes hacer uso de excelentes recursos y leerlos en tu idioma, ¿no? Dice, sugiriendo así la naturaleza olímpica del proyecto de construcción, Migdal se refiere normalmente a una torre fortificada o acrópolis. Y aquí tenemos algunos pasajes como Jueces 8:9, Salmos 48:13, que tú puedes buscar con calma, ¿no es cierto? Entonces, y acá dice en Isaías, y eso es importante. Lo bueno de leer comentarios a la par, se sugiere leer comentarios bíblicos después de que tú leíste el texto, después que viste en varias traducciones, luego que tú eh, agotaste tu conocimiento. Después vas a los comentarios, porque los comentarios generalmente tienen cierta línea, cierto matiz, cierta tendencia, ¿no? Pero aquí tenemos los comentarios y estamos tratando de mirar cómo hacen su estudio del pasaje, ¿no? ¿Qué están diciendo del texto bíblico? Es lo que nos interesa, ver lo que se dice del texto bíblico, de las palabras del texto o las frases. Mira lo que dice acá. En Isaías, especialmente Migdal, es símbolo de fuerza y de orgullo. Entonces, esto me da una idea de lo que también Moisés está tratando de eh, transmitir en Génesis 11:4 cuando dice, cuando describe la intención de esta gente, ¿no? De hacer una ciudad y no solo ciudad, sino una migdal, una torre que sea el símbolo de la fuerza y orgullo. ¿Por qué? Porque dice que llegue hasta el cielo para que nos hagamos, ¿no? Bueno, y hagámonos un nombre famoso. Ellos quieren ser famosos por su construcción, su edificación que va a llegar hasta los cielos. No se sabe quizás con exactitud, con precisión, cuánto tiempo pasó desde el diluvio hasta el episodio de la Torre de Babel. Pero ya se puede entender de que surgieron ideologías y el paganismo estuvo como que siempre aflorando en todo momento. Entonces, esta idea de llegar al cielo, de que los dioses bajen, bendigan a la nación, que levanta una torre alta que dijimos se llama Sigurat, ¿ok?
que está muy bien ejemplificada en las torres egipcias que tú debes conocer, que has debido ver alguna vez. Eh, Estas ideas de hacer cosas para los dioses es una idea, una cosmovisión pagana. Ya después que Noé salió del arca y tuvo sus hijos y estos sus hijos también, nos damos cuenta que nuevamente la humanidad se aleja de Dios, tratando de imitar, ¿no es cierto?, teorías humanas, porque Dios no necesita, nunca se dice en la Biblia que Dios necesita torres altas que lleguen al cielo para que Dios descienda y mire y bendiga a los seres humanos. Claro que no. Pero qué interesante, el verso nos dice que Dios desciende. Dios desciende, pero ¿para qué desciende? Eso tenemos que ver a continuación. Muy bien, ahora leamos el versículo 5 de Génesis 11. Estamos en una mirada al principio de todo el Génesis, la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, primeros versículos. El verso 5 muestra la respuesta de Dios a la intención humana de juntarse, de hacer una ciudad, de levantar una torre que llegue hasta la cúspide del cielo o hasta los cielos, una torre muy alta, un sigurat muy grande, para hacerse famosos, un hombre famoso. Ellos quieren así ser reconocidos y conocidos para que no sean esparcidos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la reacción de Dios ante esta actitud humana, donde o cuando había apenas un solo idioma que todo el mundo hablaba? Versículo 5. Leo acá de la NBI. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Es decir, la torre no había sido terminada. Se estaba haciendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se pongan, perdón, y todo lo que se propongan, lo podrán lograr. Bien, comentamos un poco acerca de esos dos versículos. Leamos también en la Biblia de las Américas, ¿qué es lo que dice? Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Quiénes son estos hijos de los hombres? Son los seres humanos, ¿no? Las personas que están haciendo la torre en la llanura de Sinar. Verso 6. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Idioma en la NBI, lengua acá en la Biblia de las Américas. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esta palabra hay que analizarla. ¿Qué significa batzar? Imposible. ¿Cómo más se traduce? Pero sigamos con las lecturas. Quizás acá hay algo más, ¿no? Acá dice en inglés, pero el Señor descendió para mirar la ciudad y la torre, ¿no? Que el pueblo había iniciado había comenzado a construir y el Señor dijo, and the Lord said, eh, como si un solo pueblo, ¿no? Claro, compartiendo todos el lenguaje común, el idioma común, ellos han comenzado a hacer esto. Entonces, then, nothing, nada que planifiquen hacer, ellos, bueno, podrán ellos ir más allá, ¿no? Ver, nothing they plan to do will be beyond them. Claro, nada que no planifiquen ellos estará por encima de ellos, estará, eh, no podrá estar al alcance de ellos. Habría que traducirlo así de manera negativa, ¿no? Dando a entender de que todo lo podían lograr siendo unidos y hablando una sola lengua. Esta parte del pasaje me está dando a entender la razón por la que Dios luego confunde las lenguas y crea pues muchos más idiomas que el único idioma que había luego del diluvio. Aunque el versículo 10, muchos dicen, bueno, el versículo 10 habla de las tablas de las naciones y ahí se hablan que cada quien se había reunido pues y estaba en clanes según su idioma. Podríamos simplemente eso entenderlo como que
como un relato general, el capítulo 10 y el capítulo 11 algo más específico, dando el origen a lo que llega a ser el capítulo 10. O sea, parece algo inverso, ¿no? Algo inverso. Quizás algo parecido ocurrió en Génesis 1 y en Génesis 2. En Génesis 1 se narra toda la creación de los cielos y la tierra, y en Génesis 2 específicamente se habla de el ser humano. No es que hay dos autores, dos fuentes de escritura, como los críticos dicen, no, hay dos fuentes, y hay tres fuentes. No, la Biblia no es recopilación de varios autores. Se cree que Moisés hizo el Génesis, lo redactó por inspiración divina a través del Espíritu Santo, y no es más. Es un libro sólido con un solo autor, pero este back and forth, este ida y vuelta de los acontecimientos es común en Génesis, para quizás enfatizar algo. Y Génesis 11 está dando el origen, está develando el origen de los idiomas, pero el por qué, que creo que es muy importante o más importante que los simples idiomas. ¿Por qué? Porque se da cuenta Dios de que si no separa a estas personas por idiomas diferentes, el pueblo, según el texto del pueblo, la gente, la humanidad, no parará de hacer lo que quiera, olvidándose de Dios, olvidándose de lo que es correcto incluso, y quizás por su providencia Él llega a visualizar que el mundo se pondrá igual o peor que antes del diluvio, haciendo cada quien lo que quiere hacer, según le parece. Entonces, veamos un poco los comentarios. Acá el comentario del contexto cultural. En el verso 4 que ya revisamos, pero que vale la pena volver, mencionaba este comentario de que acá los sigurats eran escrituras diseñadas para proveer escaleras desde el cielo, la puerta de los dioses, hasta la tierra, de modo que los dioses pudieran bajar a su templo y a la ciudad para traer bendición. Si es que los postdiluvianos, la gente en Sinar, esa gente que está haciendo la ciudad y la torre, tiene la intención de que los dioses desciendan del cielo, lo están logrando o lo lograron. ¿Por qué? Porque el único Dios verdadero, el Dios que mora en los cielos, porque dice que se levanta y desciende, el versículo 7 dice, bueno, bajemos, confundamos. El Dios verdadero desciende del cielo. Parece que la idea de que hace falta una escalera, algo alto para que los dioses desciendan, se hace realidad. Pero Dios, Elohim, el Dios de los cielos, no desciende para bendecir como se creía, ¿no? En esas naciones antiguas, como los acadios, los sumerios, los babilonios. Dios desciende para juzgar. Y es lo que vamos a ver también ahora en los eh, estudios de palabra, ¿ok? Algo importante acá que sería bueno revisar es esto, ¿ok? Génesis 11:6. Bueno, estábamos en el 5, correcto. Acá en el Señor bajó. ¿Cuántas veces aparece la frase el Señor descendió, el Señor bajó? Bueno, y si quiero ver bajó en hebreo, yo vengo acá, hago clic a la derecha, mi definición me dice que es la raíz yarad, yarad. ¿Y qué significa yarad? Hago clic en mi léxico por defecto, el diccionario bíblico de idiomas bíblicos, y dice que significa descender, ir abajo, hacer movimiento lineal de una elevación más alta a una más baja. Entonces el Señor descendió, es decir, se acercó. No es que Dios desconoce lo que sucede en la tierra, más bien porque conoce Él de manera que decimos tangible, desciende hasta donde están los seres humanos. ¿Para qué? Para mirar las cosas. Y acá voy a usar mi traductor, ¿ok? Para leer algo acá de este comentario. Dice, en este punto el Señor entra en la historia de la Torre de Babel. El narrador supone que entre los versículos 4 y 5 el pueblo construyó su ciudad y su torre. En consecuencia, en algunas lenguas puede ser necesario comenzar el versículo 5 diciendo cuando el pueblo hubo construido la ciudad, pero o después de que el pueblo terminó de construir. Dios comienza acá, esta parte. And the Lord came down, ¿no es cierto? Representa un conector y el Señor descendió, o pero el Señor. Si vamos al hebreo, en el versículo 5, veamos acá el versículo 5, ¿dónde está? Vamos a quitar esto. Estábamos haciendo un análisis, pero vamos a mirar el 5. Aquí está. Tenemos
Acá un vajictol, es decir, una vav consecutiva, una conjunción y, que puede traducirse como pero o sin embargo también, ¿no? Aquí tenemos el vayeret, ¿no? Pero descendió, y aquí está el nombre del Dios del pacto, Adonai, y descendió el Señor, pero descendió el Señor. Por eso acá se traduce interesantemente, pero el Señor bajó. En la Biblia de las Américas simplemente se traduce y el Señor descendió, dando continuidad a la historia. O sea que las dos traducciones son muy valederas. Y acá esta me gusta también de la NBI porque está mencionando de que mientras los seres humanos hacen algo, Dios ya está determinando hacer otra cosa. Pero el Señor desciende para qué? Para contrarrestar lo que el ser humano está haciendo. Por eso el pero continúa la historia. Eso es importante tomar en cuenta. ¿Ok? El Señor descendió. Podría asumirse que desciende de un lugar más alto de su habitación, que es los cielos. ¿Está bien? Acá dice, sin embargo, la expresión podría también llevar un sentido de venir a castigar. Y eso está en mi traductor acá, justo acá. La expresión también puede tener el sentido de venir a castigar, como en Éxodo 3:8, donde el Señor descendió para liberar a los israelitas de los egipcios. ¿Ok? He venido, dice Dios, ¿no? Le dice Dios a Moisés. Y yo, bueno, ¿cómo podríamos encontrar las veces que aparece el Señor bajó, el Señor descendió? Haciendo un clic ahí en las dos palabras, hacer un clic derecho, ¿no es cierto? Bajó el Señor, vengo acá y veo, busco en la Biblia, ¿no? Claro que me voy a buscar esto en español porque estoy haciendo la búsqueda en español. ¿Qué voy a encontrar? 6 resultados en 6 versículos, en Génesis 11:5, 1 Samuel 2:11, ¿no? Entonces el Cana se fue a Ramá y el niño servía al Señor delante de... Bueno, aquí solamente aparece Señor, acá sí. eh, bueno, en otro contexto, bajo, ¿no? Bajo el cuidado de Elí. Aquí sí, 1 Samuel 3:1, servía al Señor bajo el cuidado tampoco. No es muy propicio, se dan cuenta, hacer búsqueda en español, porque lo que separa la coma, pues me está dando a entender que es otra idea, pero sí en acá, en el hebreo. ¿Qué habría que hacer? Hacer lo mismo, ¿no? Agarrar estas dos palabras y hacer una búsqueda de la frase, ¿no? Vayeret Adonai. Y buscar en la Biblia, buscar mejor en morfología acá, hacer un clic y a ver qué cosa nos da. Este, yo voy a hacer el clic. Ahí está. Op, boom. Bueno, acá arriba me salió lo que no quería que salga, era arriba. Pero yo tengo abajo, me parece ya la búsqueda. Ahí está acá. Yo le quité la conjunción y solo quedaron dos palabras, ¿no? El verbo descender y el nombre propio Señor. Aparece, según esta búsqueda, en 7 versículos. Como son dos palabras, se suma 14, pero son solo 7 veces. Mira, aparece en Génesis 11:5. El Señor descendió para ver la ciudad. Aparece en Éxodo 19:11. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo. Dios se va a hacer presente en el monte Sinaí. Ese es el contexto de Éxodo 19. Y el 20 también, ¿no? Y el Señor descendió al monte Sinaí, ¿no? El hecho de buscar frases en otras partes de la Biblia, frases similares de mi texto, me ayuda a entender mejor lo que significa esa frase en mi versículo, en mi texto. Por eso hacemos la búsqueda, ¿no? Eso se llama intratextualidad. Estamos buscando dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento en este caso, frases iguales que aparecen en otras partes de la Biblia. Y tenemos acá Éxodo 34:5 acá abajo. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Está hablando de Moisés. Números 11:25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. ¿A quién? A Moisés. Números 12:5 también. Entonces el Señor descendió con una columna de nubes. Está repitiendo la historia, pero este texto es interesante. Es diferente. Mira, es Isaías 31:4. Y leo todo. La frase acá, mira qué bonito que aparece con colores, ¿no? Las frases, las palabras en hebreo que estoy buscando para que se traducen como descenderá el Señor o descendió el Señor. Dice así, tal como gruñe, así dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra el que se reúne una multitud de pastores y no se atemoriza de sus voces, ni se acobarda por su multitud, así descenderá el Señor de los ejércitos. ¿Para qué? Para combatir sobre el monte Sión y sobre su collado. Este contexto es un contexto de guerra. Dios desciende, dice, para combatir en el monte Sión. El monte Sión es
símbolo de la morada de Dios, de donde Dios lidera las batallas por su pueblo, contra sus enemigos. ¿Ok? Entonces Dios desciende para hacer juicio. ¿Ha sido importante hacer esta búsqueda? Creo que sí. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando el pasaje? El Señor descendió, bajó para observar. Y al observar está el Señor por emitir un juicio. Y como en Génesis 3, 8 y 9, cuando Dios busca a Adán y Eva, le dice, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y Adán dice, me escondí, ¿qué pasó? Y comienza Dios a interrogar a Adán y Eva, ¿por qué te escondiste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Etcétera, etcétera. Dios, antes de emitir un juicio, y quiero que tomes muy en cuenta lo que estoy hablando ahora, antes de emitir un juicio según la Biblia, Dios observa, evalúa los hechos, las pruebas que demuestran, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia Él? Entonces Dios va a observar la actitud de la gente, va a observar las obras de la gente, la ciudad, la torre. ¿Por qué están haciendo estos señores la torre? Están queriendo, dice, hacerse un nombre famoso sin tomar en cuenta a Dios. Va a observar. Hay un juicio de investigación antes que Dios confunda las lenguas y arruine el plan de estos seres humanos en la tierra de Sinar. Dios actúa siempre así. Y en Génesis 4, con Caín también, Dios actúa de esta forma cuando le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué hiciste? Y luego le dice, bueno, la sangre de tu hermano clama desde la tierra, tú lo has matado. Y luego de que verifica o de que muestra Dios de que Caín hizo algo equivocado, algo errado, Dios emite un juicio, ¿no? Y le pone una marca para que no lo maten a Caín. Y lo mismo está aconteciendo acá. El Señor desciende para emitir un juicio, pero comienza a hacer una investigación. Observa, ¿ok? La palabra es ra, mira, observa. Qué importante. La ciudad, la torre, los hombres que estaban construyendo y se dijo a sí mismo, ¿no? Todos forman un solo pueblo y nada los va a detener de hacer lo que ellos quieran hacer. ¿Y qué dice el verso 7? Permítame colocar esto ahí. Ok. ¿Y qué dice el versículo 7? Voy a permitir que este comentario nos siga vinculándolo. Ok. Será mejor que bajemos, y acá Dios está hablando en plural. Qué interesante. En el hebreo, si quitamos todo este asunto, vamos al versículo 7. Acá está. Eh, Neredá, descendamos, ¿no? Dios, ¿con quién está hablando? Hay gente que dice con sus ángeles, ¿no? Con otros seres celestiales. Esa es una vislumbre de la deidad, de la pluralidad de la deidad, de que la deidad está compuesta por más de una persona, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí está la deidad plural, ¿no? Descendamos. Es Dios quien va a emitir el juicio. Así que Él tiene que llamar al resto de la deidad, ¿no? La pluralidad de la deidad. ¿Ok? Y aquí está este imperativo, ¿no? Vamos, o sea, no demoremos más y descendamos. Es interesante cómo se traduce este asunto. Verso 7. Será mejor, dice, mira acá la NBI, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Aquí se traduce, sí, la palabra hebrea del verbo venir, ¿no? Vamos, o en este caso ir, no venir. Vamos, bajemos y allí confundamos, todo en plural. Ahí está la pluralidad de la deidad. Bajemos y allí confundamos su lengua, su idioma, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Vamos a ver una versión más. En español, la traducción en lenguaje actual, que sería una traducción parafraseada, ¿no? Tratando de ser lo más actual posible, ¿no? Estas versiones son muy actuales, son parafraseo, no son palabra por palabra de traducción. Hay palabras que se añaden que no están en el original, pero para darle más comprensión, dicen ellos, ¿no? Pero también es buena. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Más simple. Pero claro, ¿no? Esta versión es la traducción en lenguaje actual. Muy bien, eso está decidiendo Dios. Ese es el juicio que está emitiendo Dios contra los
hombres de la llanura de Sinar. ¿Qué más sucede? Dice, así los dispersó. La palabra acá es eh, puts, ¿no? Puts. ¿Y qué también puede significar? Aquí está. Disperso, dice, un estado en el que en una colección de objetos se tiran en un solo lugar o se trasladan a varios lugares relativamente lejos. Génesis 11:4. Nota, en algunos contextos implica una circunstancia caótica y violenta, pero en este caso Dios los separa, los dispersa. ¿Ok? Vamos a ver acá qué nos dice él. Aquí está. El comentario de el contexto histórico. Bueno, habla un poquito acerca de patrones de erradicación de la fase de Uruk y la antigua Babilonia. Enseguida vemos el tema de Babel. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La dejaron. ¿Ok? Jabal. Por eso, y esto es importante y vamos terminando, por eso fue llamada Babel. Aquí está Babel. ¿Qué significa Babel? Enseguida vemos qué significa. Porque allí confundió. Bueno, creo que el texto está dando su significado, ¿no? Babel significa confusión. Porque allí confundió el Señor la lengua. Bueno, que se puede traducir como el labio, ¿no? El idioma, la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó. ¿Ok? El Señor sobre la faz de toda la tierra. Al final de cuentas, la orden que le dio Dios a Noé de llenar la tierra, de esparcirse, se cumple. Aunque el ser humano no quiere, Dios utiliza la confusión de las lenguas y los seres humanos se van, se apartan. Y ahí podríamos entender el propósito, la razón de la tabla de las naciones de Génesis 10, ¿no? Cada quien reunido con su lengua, con su idioma. Ahora, Babel. Ese lugar se llamó Babel. La primera menciona a Babilonia, Babel. Babel llega a ser una ciudad importante en la Biblia, en la historia humana también. Existe la Babilonia antigua y la Nueva Babilonia con Nabucodonosor, pero Babel también representa la ciudad impía que se contrapone a Jerusalén, que es la ciudad donde Dios habita, donde Dios está y donde su pueblo está. Jerusalén versus Babilonia. En Apocalipsis se habla de Babilonia, de Babel. Entonces, acá es la primera mención que se hace de Babel. Y yo pregunté, ¿no? ¿Qué significa Babel? Acá el texto dice confusión, pero voy a ver acá en la palabra hebrea, Babel, acá está transliterado. Voy a ver en este diccionario qué significa Babel. Bueno, hace alusión a torre, ¿no? Tierra de Babilonia, tierra de Sinar, de caldeos o babilonios. Muy bien, ¿qué más? Babilonio, perteneciente a la gente de Babilonia. Pero, ¿qué más puede significar Babel? Déjame ver qué más puedo buscar. Voy a buscar el Halot, un excelente léxico de Hebrew and Aramaic, Lexicon of the Old Testament. ¿Y aquí qué dice? Un pueblo en el Éufrates, Babilonia, ¿ok? Aquí está, esto es interesante. Voy a poner el traductor para que tú puedas mirar que también, para que puedas leer en español. No hay problema, acá está. En acadio, Babilonia se lee Babilu, ¿ok? Babilu. En sumerio, Kadingir, puerta de el Dios. ¿No? Aquí tenemos Babel, el bíblico arameo, locativo, y acá tenemos un poquito más ciudad en la Éufrates, las ruinas, ok, vamos más abajo, tratando de encontrar lo que estoy yo leyendo. ¿Dónde está? Déjame encontrarlo. El acadio. Babilani, puerta de los dioses. Acá está, ¿no? Aquí está, muy bien. Yo te tomo el tiempo para que también tú veas que a veces toma tiempo, pero aquí está el acadio, Babilu, sumerio, toda esta parte. Mira, puerta del dios o en el neobabilónico, el idioma neobabilónico, siglo VI antes de Cristo, Babilani, puerta de los dioses. Y eso dice este léxico que significa Babel, ¿no? La puerta de los dioses, gates of the gods. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene sentido
que los eh, habitantes de Sinar hayan hecho la ciudad y la torre. ¿Para qué? Para que llegue hasta el cielo, porque ya tenían la idea de qué, de que los dioses necesitaban una entrada, una puerta para descender a la tierra, para bendecir a los seres humanos. Entonces la torre de Babel, el Sigurat, quizás más grande que trató de construirse, pero que se quedó a la mitad, fue esta torre de Babel, que pretendía ser la puerta para que los dioses visiten a los seres humanos. Pero el único que descendió, según la historia verídica y fáctica, la historia de la Biblia, el único que descendió fue el Señor, Dios. Y bueno, y descendió toda la deidad, ¿no? Dice la palabra de Dios, decía, descendamos, confundamos, hay un actuar en común acuerdo con la deidad. Los únicos que descienden por la puerta del cielo, Babel, es el único Dios verdadero. No descienden los dioses babilonios, los dioses acadios, sumerios, no. Pero eso significa Babel. Y significa también entonces eh, la capital de la ciudad de Babilonia. Y como leímos acá, significa también confusión, confundir. Babilonia. Y seguramente tú escuchaste frases como estas, ¿no? Ah, esta calle es una Babilonia, ¿no? Es decir, esta calle es una confusión. Este tránsito, una Babilonia. ¿Por qué el tránsito es una Babilonia? Porque los carros no respetan los signos de los semáforos, ¿no es cierto? Y se cruzan en rojo, lo que fuere. Entonces, Babilonia tiene sinónimo de confusión, de difícil de comprender, ¿no? De caos. Eso sucedió en Sinar. Por eso se llama esa ciudad, se llamó, o ese lugar, esa planicie se llamó Babel o Babel y llegó a ser pues la Babilonia que conocemos. Muy bien, ese es el estudio que hemos hecho, mira, con bastante quizás tiempo, pero mirando los recursos que tenemos acá, ¿no es cierto? Diferentes recursos que nos ofrece este software y otros softwares también, en otra usaré otro software. Muy interesante. Pero es la manera como yo te sugiero que estudies la Biblia, ¿no? Mirando a los comentarios del contexto cultural, de comentarios bíblicos, exegéticos, mejor, mirando al idioma original, yendo al estudio de las palabras clave, como vimos acá también, ¿no es cierto? Descender, Dios desciende, ¿qué significa? ¿Qué me puede decir el resto de la Biblia acerca de esta frase? Dios descendió y por delante. Lo cierto es que Dios, como conclusión, nunca dejó a la raza humana a su suerte y a su voluntad. Y hay que creer pues que la voluntad de Dios fue la mejor, ¿no? La de repartir a la gente en lenguas para que puedan, bueno, poblar la tierra, disfrutar de la tierra, aunque luego del diluvio no llegó a ser nunca más lo que era antes, pero Dios estuvo ahí para acompañar. Y Dios acompaña porque Dios desciende y está con la humanidad. No dejes de suscribirte, no dejes de compartir este link, espero te haya gustado, espero tus comentarios también acerca de la historia de Babel y también, ¿por qué no?, acerca de este software bíblico que he usado en esta oportunidad, el software bíblico Logos. Bien, hasta otra oportunidad y gracias por tomarte el tiempo de mirar y aprender juntos las escrituras.